Vale, pues bienvenido a todos y a todas. Ya vamos por la novena edición o tutoría, novena tutoría de la asignatura de Fundamentos del Trabajo Social. Hola, 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 ¿me escucháis? Vale. ¡Ay! Hoy está fallando muchísimo, hoy está fallando mucho. Vale, esperemos que no nos vuelva a ocurrir. Os decía que estamos en la novena sesión, de novena tutoría de la asignatura, que ya pronto, si no os han llegado ya información, seguramente los tutores de Madrid os estén ya marcando directrices para aquellas personas que quieran realizar la PREC, la prueba de evaluación continua, ¿vale? No sé si os habrá llegado información, pero ya sabéis que la P pues, tiene un peso en la asignatura muy concreto y tiene una serie de elementos interesantes. O no, depende ya de lo que cada uno considere oportuno. Oye, mira, pues yo prefiero ir a por examen y a ir sobre 10 con la asignatura, o quiero intentar, en vez de ir a por un 10 en la asignatura, ir a menos nota en el examen, intentar a tener alguna puntuación a través de la P. Ya vosotros valoráis el esfuerzo, el tiempo y si os interesa o no os interesa realizar la P de la asignatura, ¿vale? Lo digo para que estéis pendientes porque normalmente por esta fecha suelen notificarlo los responsables, los tutores de Madrid. ¿Vale? Por otro lado, os recuerdo también que ya no nos veremos, no tendremos tutoría hasta el día 12 de enero, que será cuando volvamos el siguiente martes lectivo, ¿vale? De la UNED de Sevilla, que será cuando nosotros retomemos nuestros temas, ¿vale? Bueno, vamos a empezar, habíamos empezado el tema de la metodología en trabajo social. Vamos a compartirlo. Un segundito. Vamos a ver si lo podemos compartir. Vamos a compartir. Vale, lo tengo por aquí. Espero que se vea bien, más o menos. Yo espero que me estéis escuchando y me estéis viendo. Lo espero y lo deseo. Bueno, la idea fundamental que nosotros teníamos, recordad que estuvimos viendo grandes teorías en trabajo social y sus métodos asociados, ¿verdad? Decíamos, oye, detrás de una serie de teorías, el trabajo social había sido capaz de crear diferentes metodologías o diferentes maneras de intervención sobre la realidad social, que son los denominados modelos de intervención en trabajo social. Ahí tenéis un cuadro que nosotros habíamos estado viendo desde, oye, pues desde el marxismo, el feminismo, el humanismo, las teorías psicoanalíticas que estuvo en los orígenes mismos de nuestra profesión, de la teoría conductivos y conductuales muy importante, o las teorías sistémicas y ecosistémicas que están ahora de plena vigencia todavía, ¿vale? Son elementos, algunos más tradicionales, pero que están ahí y nos enseñan, ¿no? En trabajo social a diferentes formas, diferentes maneras de hacer trabajo social. Bien, lo que yo voy a explicar ahora es precisamente, es precisamente que entendáis que detrás de todas estas teorías, porque claro, explicar esto, la primera vez que se explica es complejo, entonces el libro yo entiendo que lo intenta abarcar de la mejor manera posible. Hay algunos aspectos que lo hace francamente bien y otros que cuesta un poquillo más de trabajo entender, pero para que entendáis un poco cómo es el proceso. Oye, mira, para que haya una serie de teorías para trabajar o intervenir sobre el mundo, tiene que haber previamente una concepción de cómo entendemos nosotros que funciona el mundo. A eso, esa concepción de cómo funciona el mundo y cómo se puede explicar y entender y analizar el mundo, es lo que se conoce en ciencia como un paradigma científico, ¿vale? Un paradigma científico. Según el paradigma científico en el que nosotros nos encontremos, repito, según la forma que tengamos de ver la realidad, el mundo y de ser capaz o no de explicar ese mundo y esa realidad, crearemos formas distintas de dar contestación a ese mundo, formas distintas de intervenir o de modificar ese mundo y por tanto en trabajo social serán formas también distintas de hacer trabajo social según esa forma de entender ese mundo que lo hemos denominado paradigma, ¿vale? Básicamente vamos a hablar aquí de 4 grandes paradigmas. Recordad, un paradigma, una manera de entender el mundo,
de explicar el mundo, de estudiar el mundo y de intervenir en el mundo. Y en base a eso se pueden crear teorías, y en base a esas teorías, en trabajo social se pueden crear modelos de intervención, ¿vale? Sí, yo entiendo cómo es el mundo de una manera, lo explico con esa teoría y lo intervengo, lo modifico, por ejemplo, como trabajador social, pero desde ese paradigma. Para entender los cuatro grandes paradigmas nos vamos a mover con este eje de coordenadas, ¿vale? Si os dais cuenta, en la parte superior y en la parte inferior son aquellos, hay cuatro paradigmas, unos que creen que se puede realizar un cambio, un cambio, y otros, en la parte de abajo, aquellos que entienden que el mundo no necesita, sino que están en equilibrio y orden. En la parte izquierda vamos a analizar los paradigmas desde el punto de vista de la subjetividad y en la parte derecha de la pantalla, como veis ahí, desde el punto de vista de la objetividad, ¿vale? Según nos vayamos moviendo por estas coordenadas, ¿vale? Según nos movamos, vamos a tener los cuatro paradigmas básicos, que no son los únicos, que son paradigmas desde el punto de vista sociológico. Hay otros paradigmas que este libro nos explica, que son paradigmas creados desde el trabajo social, que es una chulada, pero no lo pone en el libro, no entra en materia de examen, lo dejamos, ¿vale? Por ejemplo, el paradigma del trabajo social, del Paradigms Practice of Social Work, paradigma de la práctica del trabajo social, de Shepard, ¿vale? Lo dejamos. Estos cuatro paradigmas los vamos a explicar en función de cómo nos vayamos moviendo por este eje de coordenadas, ¿vale? Hacia el norte, sureste u oeste, ¿vale? En ese sentido, cuando nosotros combinamos la subjetividad con la posibilidad de generar un cambio radical, lo denominamos humanismo radical. ¿Qué es el humanismo radical? Bueno, pues el humanismo radical lo tenéis aquí, esto es un fragmento de vuestro libro, el mismo que estáis estudiando. La imagen, bueno, ¿qué tipo de imagen de trabajadores sociales? Bueno, el tipo de trabajador social, que es un trabajador social que vive desde la subjetividad, hemos dicho, pero que quiere un cambio, se llaman concientizadores, son recaudadores de conciencia, ¿vale? El trabajador social que estimula a partir de esa concienciación a que el sujeto, desde el punto de vista subjetivo, sea capaz de generar un cambio en el mundo que lo rodea. ¿Qué teoría hay detrás de este paradigma potente en trabajo social? Pues básicamente paradigma o la teoría de corte humanista. En términos de práctica, ¿qué es lo que nos dice el modelo, el paradigma a dónde conduce en trabajo social? Pues a lo que sería el modelo radical o también el modelo de trabajo social feminista. Ya sabéis que el trabajo social feminista de base es también marxista, aunque aquí estamos hablando no de marxismo puro y duro, sino que está el humanismo de por medio, con lo cual está muy suavizado desde el punto de vista sobre todo subjetivo. ¿Qué perspectiva tiene? Pues la perspectiva es que la política es la causa de los problemas en las personas. La causa de los problemas de las personas. Los problemas se analizan en un contexto político concreto. Si la política cae en una sociedad en la que causa los problemas de la gente que vive en esa sociedad, ¿cuál es el objetivo? Tomar conciencia y conseguir el control. Es decir, conseguir generar cambios políticos potentes, cambios políticos importantes desde la esfera política, desde donde se toman las decisiones. Desde ahí hay que cambiar el mundo y generar esos cambios al resto de la sociedad. Método, bueno, pues incrementar el conocimiento y la conciencia de las cosas y para tomar el control, evidentemente, yo tomo conciencia de las cosas como pueblo, como grupo, como movimiento, y a partir de ahí tomamos el control de las situaciones. Si yo sé qué es lo que me causa esta pobreza o esta situación de desigualdad, puedo tomar parte en ello y lo puedo modificar porque tengo conciencia, tengo control, quiero cambios, quiero modificación. Esto es lo que se considera humanismo radical. Si nosotros nos seguimos moviendo por el mismo eje de coordenadas, seguimos buscando un cambio, un punto de vista radical, una transformación de la sociedad, pero ya no lo hacemos desde la subjetividad, sino desde la objetividad, a esto se le llama estructuralismo radical. Repito, estructuralismo radical. En vuestro libro, ¿qué es lo que tiene el estructuralismo radical? Bueno, pues aquí los trabajadores sociales somos revolucionarios. Ya no es toma de conciencia, ya es revolución. Porque claro, ya estamos hablando de cambiar elementos estructurales desde el punto de vista objetivo. Aquí serían las teorías puras del análisis estructural, pero ojo, marxismo. Claro, ¿qué tipo de trabajo social, qué tipo de práctica de trabajo social vamos a encontrar aquí? Pues aquí ya encontramos el trabajo social de índole marxista, de tipo marxista. Aquí en España
No es fácil de encontrar, de hecho es muy difícil de encontrar, pero sí lo podemos encontrar en otras áreas geográficas, sobre todo latinoamericanas. Ya está muy matizado, pero hace unos años eran bastante potentes, hace bastantes años eran potentes el trabajo social de corte marxista en algunos países latinoamericanos. Perspectiva. Los problemas de las personas son motivados por el capitalismo, claro. Recordad que estamos hablando de un paradigma que parte de que la explicación es estructural radical. Entonces, evidentemente estamos dentro del paradigma, dentro en este caso del marxismo, que el marxismo nos da como elemento base que el capitalismo es un generador de desigualdad, un generador de problemas sociales. Por tanto, ¿cuál es la solución? Pues acabar con las bases mismas del capitalismo. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues ahí pone como objetivo redistribución de la riqueza y el poder. Cuando hablamos de empoderamiento, redistribución, estamos utilizando parámetros, muchos de ellos muchas veces de tipo marxista, y que lo que buscan es precisamente un reajuste estructural del sistema porque el sistema es injusto y crea diferencias o agravios comparativos. Método, pues en este caso pues serían los métodos de bienestar social basados, ahí está muy mal explicado, bueno, vamos a poner bienestar social, pero evidentemente serían metodologías de corte o de tipo marxista y de trabajo social marxista, como nosotros estamos explicando, y de tipo radical. Seguimos avanzando. Imaginaros que nosotros ahora nos vamos a ver en otra concepción del mundo. Pensamos el mundo de otra manera, entendemos que ese mundo funciona de otra manera y por tanto lo vamos a modificar de otra manera. Nos basamos en que la idea es encontrar orden y equilibrio, porque existe un orden y un equilibrio, lo que hay que encontrarlo, hay que potenciarlo. Y ese orden y equilibrio, además lo vamos a hacer desde el punto de vista de la objetividad. Cuando combinamos objetividad y orden y equilibrio, nosotros hablamos de funcionalismo. De funcionalismo. ¿Qué nos dice Paradigma Funcionalista, vuestro libro? Funcionalismo, la imagen, ahí que somos los trabajadores sociales. Ahí nosotros, puesto que el sistema está bien hecho, lo que nosotros somos es reparadores fijadores. Nosotros, si vemos algo que está mal, vamos y lo reparamos. Algo que está enfermo, vamos y lo curamos. Vemos un pobre, una persona necesitada, una persona que tiene un problema familiar. Eso es que está estropeado. Y va al trabajador social y lo repara. Este concepto, por favor, que estoy simplificando mucho, es una reparación de algo que no está bien y nosotros lo hacemos que esté bien, ¿vale? ¿Qué teorías hay detrás de esto que alimentan este tipo de paradigmas funcionalistas? Pues estarían todo el conjunto de teorías psicoanalíticas y todas las que vienen de ellas, la teoría sistémica, teorías cognitivos conductuales y todas aquellas que se basan en la explicación de la realidad y se basan en el encaje de los sujetos o de los grupos humanos en esa normalidad, que evidentemente cuando hablamos de normalidad hablamos de funcionalismo, es funcional. En términos de práctica de trabajo social, pues estarían todo lo que es psicoanálisis, todas las terapias, muchos tipos de cognitivo-conductuales, todas las terapias familiares y muchísimo, muchísimo más que aquí, que el trabajo social de casos, resolución de problemas. Aquí nos faltarían un montón de modelos de intervención y de elementos que estarían dentro de este paradigma funcionalista. Posiblemente es el que más nutre de teorías y de modelos de intervención al trabajo social, posiblemente porque lo que más somos en términos de paradigma, o en donde más nos movemos, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, que son los grandes productores de sistemas de modelos de intervención en trabajo social, pues es en el funcionalismo, ¿vale? ¿Qué perspectiva? Pues sencillo, existen personas que tienen problemas o personas que son el problema, personas como el problema, y el objetivo pues sería arreglarlo, un mantenimiento. Oye, vamos a ver las piezas que están mal, las cambiamos, las mejoramos, las limpiamos, las podemos poner. Tú que estás desinsertado socialmente, te voy a insertar, te voy a integrar. Tú que tienes problemas de relación, tienes problemas en el colegio, tienes problemas en lo que vamos a intentar que no los tengas, te vamos a volver a la normalidad, te reparamos, te reconstruimos. Este concepto es funcionalista, ¿vale? El método, pues evidentemente, metodología pura de trabajo social. Tratamiento, apoyo, mantenimiento, casi toda la metodología básica fuerte, por ejemplo, el método básico en trabajo social, que ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, es estudio, diagnóstico. Fijaros, yo estudio una realidad, yo soy el que la diagnostica, no el sujeto, ¿vale? A partir de ahí planifico lo que voy a hacer, hago la intervención y finalmente evalúo el proceso, ¿no? Más o menos esas son las reglas de juego de la metodología en trabajo social. Esto es un método muy funcionalista que tiene que ver con este planteamiento que nosotros estamos viendo en la manera en que nos movemos como trabajadores sociales. Vale,
Ya hemos visto 3 paradigmas. Vamos a ver cuarto paradigma. Imaginaros que seguimos estando en una sociedad que entendemos, partimos, que tiene un equilibrio, tiene unas reglas de juego, tiene un orden, pero en vez de la objetividad nosotros nos vamos a ubicar en la subjetividad. En ese caso, nosotros jugamos con las orientaciones comprensivas, ¿vale? Estamos en la esfera de la comprensión. Aquí, ¿qué es lo que encontramos como paradigma? Bueno, las orientaciones comprensivas, en los trabajadores sociales se nos llama buscadores de sentido. Buscadores de sentido. Como veis, el nombre más bonito y más poético es cuando estamos en este paradigma. ¿Verdad? Que ya no somos reparadores, somos buscadores de sentido, ¿no? Las teorías que hay detrás pues, son el humanismo, pues claro, estamos en la subjetividad, la fenomenología, el existencialismo, el interaccionismo simbólico. No os preocupéis si hay alguna de estas teorías que no entendéis, porque en la formación que vais a recibir, también de sociología, de antropología y de otras disciplinas y otras ciencias sociales, os van a dar la posibilidad de encontrar formación al respecto, ¿vale? Desde el punto de vista de la práctica, en términos de cómo esto se hace trabajo social, ¿no? Pues estaríamos hablando de la terapia centrada en la persona, claro, ¿por qué en la persona? Pues porque estamos en el paradigma de la subjetividad pura, estamos en el paradigma de la subjetividad. ¿Eso qué significa? Eso significa que nosotros básicamente nos vamos a basar en el sujeto, en la percepción que tiene, centramos en la persona. Aquí jugamos más al asesoramiento, no es tanto yo estudio y diagnostico lo que te pasa y en base a eso intervengo, sino que a mí lo que me interesa es asesorarte a ti en tu percepción de vida, en tu percepción de qué es lo que te ocurre, qué es lo que te pasa y cómo lo vas a encarar. Como veis, está centrado totalmente en elementos de tipo humanista o existencialista. En la perspectiva, pues ya la cambia también un montón. ¿El problema es tuyo o mío? Fijaros, relativiza la importancia técnica del trabajo social. En los otros parámetros, el trabajo social lo que hacía básicamente era yo intervengo, yo trabajo, yo en un momento determinado diagnostico, digo lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, etcétera, etcétera, pero ahora mismo ya no podemos trabajar de esa manera. ¿Por qué? Pues porque yo ya no sé si lo importante soy yo, lo importante eres tú, lo importante es mi apreciación, es la tuya, claro, tú eres un sujeto igual que yo, esto es subjetivismo, tu percepción y la mía pues estarían al mismo nivel, ¿vale? Como veis, es otro cambio totalmente, aquí un buscador de sentido, ¿no? No hablamos del técnico profesional duro, potente, ¿no? Técnico en términos de trabajo social. El objetivo, entender las experiencias vividas y crear nuevas interpretaciones y significado. Oye, tú cómo vives tu vida, tú cómo te sientes, a ti qué te pasa con este problema, qué soluciones ves tú, qué soluciones te gustan más, cuáles no te gustan, qué propuestas tienes. Y a partir de ahí jugamos en la intersubjetividad. Método, pues evidentemente muy importante la comunicación y el entendimiento. Por eso aquí estamos hablando de métodos comprensivos también. Es muy importante entenderse desde la comprensión, ¿vale? No es yo te entiendo a ti, te diagnostico a ti, averiguo lo que te pasa, entonces aplico determinados elementos. No. Yo lo que quiero es comprenderte, te quiero entender, quiero saber lo que pasa en tu mente, tú qué es lo que sientes con esto, cómo abarcas los problemas desde tu perspectiva. Ese elemento tiene que ver con este trabajador social como buscadores de sentido, ¿vale? Bueno, como veis, aquí en cada paradigma, lo que nosotros hemos hecho básicamente ha sido, según como entendíamos el mundo, la explicación que dábamos del mundo, sé que hay una serie de teorías que nos van a dar ayuda en esa comprensión y a partir de ahí lo que se crean son formas de hacer trabajo social en función de cada uno de esos paradigmas, ¿vale? Yo entiendo que esto puede ser un poco complicado, pero quiero que entendáis que hay muchas formas de hacer formas, ya no métodos o modelos concretos de intervención, sino maneras de entender el mundo que implicarían, en última instancia, formas distintas de hacer trabajo social. Esto es muy importante porque, claro, el trabajo social es una disciplina que transforma el mundo. Nosotros transformamos la realidad y además nos dedicamos a ello. Eso significa que la vamos a transformar según creemos que funciona, según creemos que es esa realidad. Y estos son estos paradigmas, más o menos explicados, que tenéis también a vuestra disposición más material en la bibliografía, en el libro del manual de la asignatura, pero que también tenéis por ahí un montón de material interesante de lectura, que en un momento dado alguien atrevido, osado y valiente, pues puede lanzarse al mundo de los paradigmas, al que yo invito ya directamente para que lo haga, ¿vale? Vamos a seguir avanzando.
Eh, a ver, por aquí, eso es. Vamos a seguir avanzando. Yo entiendo que me seguís escuchando y viendo, espero que no haya ningún problema en los traslados estos de imagen, porque lo que ahora vamos a trabajar es el método en trabajo social. Recordad, estamos en el tema 5 de método de trabajo social, en esta tutoría ya 9 que llevamos de la asignatura, donde vamos a ver el método de trabajo social. Antes, sin querer, lo he explicado. El método es el procedimiento por el cual hacemos trabajo social. Método significa meta y odos. Meta es camino y odo, camino de hacia el conocimiento. Camino para un conocimiento, camino, forma de trabajar, forma de conocer, forma de intervenir. Un método en trabajo social es la manera en que yo hago trabajo social. Y para ello, lo que se hace un método, un buen método, es tener fases. ¿Vale? Tengo como escaloncito etapas por las que yo voy a pasar como trabajador social. Oye, yo no sé hacer trabajo social. Bueno, no es correcto. Sí sabes hacer trabajo social si te sabes el método. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer cuando estás delante de un caso? Estudiarlo o investigarlo. Primera etapa del método científico, método de trabajo social. Una vez que ya tienes información y tienes datos, pues le das sentido. ¿Cómo le das sentido? Pues interpreta esos datos y lo que terminas haciendo es un diagnóstico de la situación. Oye, mira, con toda la información que yo he recogido en el estudio, sé que ocurre esto, sé que ocurren estos problemas y vienen por este motivo o por estos motivos. Con lo cual ya sé lo que ocurre ahí en trabajo social, ya sé lo que puedo hacer para resolverlo, ¿vale? Ya sé lo que ocurre, voy a pensar cómo lo resuelvo. ¿Cómo lo resuelvo? Pues preparo la intervención o hago hago una planificación. Esa planificación o preparación es donde yo diseño, yo no hago el tuntum, ya sé lo que es, pum, y me pongo a hacer trabajo social, sino que hago un diseño previo o hago una reflexión, marco unas directrices de intervención, me marco yo un pequeño protocolo, un pequeño plan, una estrategia de intervención de trabajo a corto, medio y largo plazo con un sujeto, una familia, un grupo, una pareja, unos menores, me da igual, con una comunidad, porque al final tendré que llevar esas ideas a cabo. He estudiado, con esos datos soy capaz de interpretar la realidad o hacer un diagnóstico. Una vez que lo tengo, esa interpretación, ese diagnóstico, me preparo, lo planifico y hago un esquema de trabajo. Y una vez que hago eso, ya tengo mi manual de instrucciones. Pues yo lo que tengo que hacer, siguiente fase, es ejecutarlo. Hago una ejecución, una aplicación de ese método, que no consiste en nada más que coger esa planificación, esa preparación y llevarla, volcarla sobre la realidad social, volcarla sobre esos sujetos con los que yo estoy haciendo trabajo social y hacer trabajo social con mis técnicas y mis instrumentos y mis procedimientos que ya antes he diseñado y he pensado. ¿Vale? Al final, siempre al final del proceso, que no en el único sitio, debo de evaluar. ¿Vale? Es decir, tengo que saber si lo que he hecho finalmente ha servido, no ha servido, ha resuelto, no ha resuelto, porque esa evaluación me dice si yo ya he terminado este caso de trabajo social o esto le falta un montón y tengo que volver a retomar o continuar trabajando con esa persona, con esa familia, con esa pareja. ¿Vale? Eso es muy importante. Estas son las partes del método en trabajo social. Vuestro libro os dice cuáles son las características de la metodología en trabajo social. Hombre, una metodología, cuando se diseña, ¿no? El hecho mismo de esas instrucciones de trabajo, ese procedimiento de trabajo, el método tiene que ser flexible. Es decir, los cambios vertiginosos de la sociedad actual no deben dañar la solidez del método estructurado por fase, este que hemos estado viendo, ¿no? Que se pueden aplicar independientemente del contexto histórico, político, económico y social en el que esté ubicado. Y ese método que acabamos de ver es muy flexible, se puede aplicar en cualquier casuística, en cualquier momento, en cualquier contexto. Oye, mira, al final, hagas lo que hagas, tienes que empezar enterándote de lo que ocurre, para lo cual empiezas estudiando lo que sea, el fenómeno con el que tengas delante trabajo social, y al final tendrás que evaluarlo para saber si lo que has hecho lo has hecho bien o lo has hecho mal, con lo cual tu método es muy flexible y es muy adaptable. Es también un método interdependiente. El método tiene que disponer de la capacidad suficiente para poder entender el carácter sinérgico de las problemáticas sociales y la interdependencia de los elementos que pueden verse afectados. Recordad que esta metodología, sobre todo si hago un estudio, una interpretación, un diagnóstico y a partir de una planificación, por fuerza, tengo que ver todos los elementos que desembocan en que exista un problema, ¿vale? En trabajo social y qué otros elementos ese problema está volcando o qué otros problemas está generando. A esto lo llamamos nosotros
holismo, visión totalizadora de los problemas. Esa sinergia que explica aquí esta característica. Es decir, un problema social raramente se presenta solo, sino que suele crearse a través de un mapa complicado de interrelaciones que el método debe ser capaz de desvelar e integrar, acercándose al entendimiento de esa complicada red de sinergias. Si nosotros con nuestra metodología no entendemos todo lo que está en juego en un caso de trabajo social, tanto los elementos que presionan o provocan esa situación de necesidad o ese problema que estamos atendiendo, como todos aquellos que devienen de él, ¿vale? Evidentemente, cuando lo vayamos a intervenir como trabajadores sociales, si se nos está olvidando algo, no lo vamos a poder resolver, ¿vale? Por eso decimos que es interdependiente. Es adaptable a cualquier caso. El trabajador social atenderá situaciones personales de diversa índole. Piensa que cada persona va a ser un caso, un mundo, por lo que el método deberá aplicarse independientemente de la problemática planteada o de la vivencia que ésta suscite en el usuario. Es decir, diferentes casos, pero un método único de trabajo capaz de adaptarse a todos ellos. Tenemos una metodología que es aplicable a toda la casuística de trabajo social con la que nosotros vayamos a hacer. ¿Vale? Es muy importante esta característica. Es racional. Es decir, la secuencia de la fase metodológica, esas etapitas que nosotros, fases, escalones, me da igual como lo veáis, que tiene el método de trabajo social, permite al profesional analizar el caso de una manera mucho más rigurosa, lo que implica, pues si yo sigo esas instrucciones, esos pasos, pues implica una reflexión de la situación social, de su pronóstico, de las actuaciones a llevar a cabo y de los objetivos a conseguir. Todo ese planteamiento está todo eso antes de empezar a hacer trabajo social. Esta actividad racional, o sea, empezar a hacer trabajo social desde el punto de vista de intervención. Esta actividad racional y reflexiva aleja la intervención de una acción meramente puntual y anecdótica en el tiempo, convirtiéndola evidentemente en una acción planificada y ordenada. Por tanto, científica, técnica, cualificada. Fijaros la importancia que tiene esta secuenciación, ¿vale? También, por ende, y en función de lo que estamos viendo, es estructurado, es decir, el método se divide en esas fases cronológicas concatenadas, unidas una detrás de otra, que organizan y aseguran el éxito profesional durante la intervención. El cumplimiento precisamente de la fase dota de seguridad y de rigor a la labor ejercida por el profesional. Si os dais cuenta, esta estructuración, estas características de que el método estructurado se combina perfectamente con la anterior de que el método es racional. De hecho, uno depende del otro, ¿vale? También, y en relación también a lo que venimos exponiendo, es dinámico y es recursivo. Es decir, el método se puede aplicar tantas veces como sea necesario a lo largo de un caso. Es decir, tú puedes repetir e iniciar como si fueran círculos, ahora lo veremos en ejemplo. Sus fases deberán tener capacidad, por tanto, para implementar la actividad profesional mientras dure, por lo cual el método no puede ser cerrado, sino todo lo contrario, dinámico y cíclico. La ordenación de la fase facilita la generación de nuevos conocimientos y es a través de la evaluación, o sea, esa última etapa de revisión y las revisiones periódicas cuando éste se produce, porque los resultados pueden marcar las acciones futuras asegurando un reajuste del caso si fuera necesario, generando paulatinamente más aprendizaje, o lo que se llama una retroalimentación. Es decir, ese transcurrir del método con sus evaluaciones y sus revisiones nos da información como trabajadores sociales para saber si vamos bien, vamos mal, lo hemos resuelto o por el contrario nos hemos equivocado en los planteamientos iniciales y entonces lo tenemos que retomar, tenemos que continuar, tenemos que profundizar. ¿Vale? Ese elemento dinámico, recursivo, es muy potente porque al final, a base de insistencia y de revisión, terminamos resolviendo los problemas. Es también otra característica estratégico. Es decir, podrán diferenciarse las acciones o tareas organizadas en el tiempo con la finalidad de conseguir unas metas prefijadas con anterioridad. Recordad que nosotros, después de hacer un estudio y un diagnóstico, lo que hacemos es una preparación o una planificación de la intervención. Ahí es donde metemos este elemento estratégico. Decimos qué acciones, con qué tarea, con qué técnica, con qué tiempo, con qué orden, primero que vamos a hacer, segundo que vamos a hacer, tercero que vamos a hacer. Sí, esa secuenciación es súper potente porque, claro, nos va a dar como un pequeño manual de instrucciones para la resolución del caso, un manual que hemos creado nosotros en función de los datos obtenidos por el estudio y que nosotros hemos sabido combinar a través del diagnóstico, ¿vale? Si vosotros queréis aprender más en cómo se hace un estudio o un diagnóstico, creo que por ahí hay un par de vídeos míos en YouTube sobre cómo realizar un estudio en trabajo social o cómo diseñar un diagnóstico en trabajo social y se hace con casos prácticos, ¿vale? Aquí no nos podemos parar, pero si alguien tiene interés, pues también lo puede ver por ahí, ¿vale?
Bueno, más características. Es participativo. Cuidado. ¿Participativo en qué forma? El método debe facilitar la colaboración del trabajador social, del usuario e incluso de un equipo interdisciplinar si fuera oportuno. Es evidente que nosotros no resolvemos el caso, lo resolvemos junto a o con otros profesionales y además nosotros no resolvemos el caso. ¿Quién resuelve el problema? ¿Quién sale del problema? ¿Quién tiene que cambiar su situación problema? ¿Es el usuario o son los usuarios? Necesariamente tenemos que vincularlo a este proceso de resolución, incentivar la participación, empoderarlo, de manera que seamos capaces todos juntos de resolver esa situación, ¿vale? Por eso este método debe de manera transversal de contar con esta cualidad. Muy importante, es reutilizable, se puede aplicar, ya lo hemos dicho antes, ¿no? Sin querer, en otras características que hemos mencionado, se puede aplicar el método tantas veces como sea necesario durante el transcurso de un caso. Es decir, yo hago estudio de diagnóstico, planifico, ejecuto, evalúo, veo que hace falta más, pues esos datos que me da la evaluación me están dando nuevos datos de estudio, con lo cual modifico mi diagnóstico, reajusto mi planificación e intervengo de otra manera y vuelvo a evaluar. O sea, todas estas cosas las podemos hacer de manera constante. Antes hemos hablado de que son elementos cíclicos y que son elementos que se retroalimentan. Tiene que ser sencillo, como veis, no es complicado, complicado hacerlo, pero en principio el método es fácil, ¿vale? Debería ser utilizado por la mayoría de los trabajadores sociales, de hecho se utiliza, ¿vale? Sin que su aplicación se convierta en una tarea complicada. Con la práctica profesional puede incluso automatizar los pasos metodológicos y llegar a interiorizarlos, de hecho los hace sin querer. ¿Vale? Si esto lo vais a incorporar, ahora mismo en términos teóricos, ¿no? Lo tenemos que explicar, pero cuando estéis trabajando en el caso, vosotros estáis estudiando, cogiendo datos y ya estáis haciendo diagnósticos preliminares, teniendo al cliente, el usuario delante. Y en esos diagnósticos preliminares, sin querer, ya estáis pensando en esos datos previos o que vais modificando con el estudio, ya estáis pensando recursos, estáis pensando si lo vais a canalizar o derivar alguna prestación a algún otro servicio, estáis pensando qué ayuda se le puede gestionar, qué tareas se quiere trabajar, qué problema hay detrás, o sea, todo eso lo estáis haciendo en tiempo, ¿vale? Y lo estoy haciendo con bastante holgura y bastante profesionalidad, ¿vale? Bueno, mira, esta sería la metodología, bueno, un pequeño matiz importante, un pequeño matiz. En la intervención en trabajo social existen como tres grandes niveles, así como se le denomina, niveles de intervención, ¿vale? Estaría el nivel de caso, que sería trabajar con individuos o con parejas, ¿vale? Estamos hablando de unidades pequeñas. Estaría el nivel de grupo. Grupo no es familia, es grupos de sujetos que tienen una misma característica o problemática común, ¿vale? También estaría el nivel de familia, pero fijaros, nivel de caso, nivel familiar, nivel grupal, nivel comunitario, muy importante, ¿vale? Nivel de comunidad, que sería un nivel mucho más amplio donde el trabajo social. En todos ellos hacemos la misma fase. Da igual quién tengamos delante, estudiamos, diagnosticamos, planificamos, ejecutamos y evaluamos. ¿Vale? Esto para que lo tengáis en claro. ¿Qué hace el libro? El manual lo que os dice, bueno, vamos a ver el método, cómo sería, un ejemplo, si estamos delante de, en este caso, vamos a explicarlo, un caso, ¿vale? En un caso. Vamos a explicarlo un momentito. Bien, si estamos en un caso, ¿vale? Pues lo que hacemos nosotros, nos situamos aquí, fijaros, T1, ciclo de la acción. Empezamos fase 1. ¿Nosotros qué hacemos? Pues empezamos intentando crear un diagnóstico o una valoración social. Un diagnóstico o una valoración social, ¿en base a qué? A la recogida de datos o información o un estudio previo que nosotros vamos haciendo. Con ello nos componemos una idea de lo que ocurre, ¿vale? Vamos a intentar, voy a intentar marcaros aquí para que podamos escribir. ¿Vale? Nosotros partimos de este elemento, ¿vale? Y creamos un diagnóstico. Una vez que lo tenemos, fase 2, nosotros sabemos lo que ocurre. Bueno, pues vamos a pensar qué es lo que vamos a hacer. Hacemos una programación o un diseño de la intervención. Me hago mi manual de instrucciones con ese caso. Recordad, estamos trabajando en trabajo social de caso. Tenemos delante a una persona, una pareja, un par de hermanos, ¿vale? Estamos trabajando a esos niveles. Una vez que yo haya planificado y diseño mi intervención, ¿qué hago? La llevo a cabo. Fase 3. Yo aplico el diseño de la intervención. ¿Qué es lo que aplico? Lo que he estado diseñando anteriormente, ¿vale? Lo aplico en la realidad, es decir, empiezo a trabajar con esa persona que tiene un determinado problema o una determinada problemática. Termino, ¿qué hago? Pues me tengo que enterar si lo que he hecho bien. Evalúo los resultados. Y una vez que evalúo esos resultados, pueden pasar varias cosas. Uno, que necesite continuar con el caso o necesite cambiar cosas de mi diagnóstico o elementos,
de ese diagnóstico. 2, que se produzca un cambio bueno, potente de la situación, con lo cual, digamos, que se ha cambiado, o se ha modificado, o si no, en este caso, imaginaros, voy a borrar por aquí que me está estorbando un montón de elementos de esto. ¿Esto puedo borrarlo? Anda, por ahora no sé cómo borrarlo. Bueno, en un momento determinado, si no necesito continuar con el mismo diagnóstico, ¿vale? Puede ocurrir otra tercera vía, y no lo he puesto aquí, que es la resolución del caso. Ya hemos terminado, hemos descubierto que no necesitamos seguir como trabajadores sociales con este caso porque se ha resuelto, o un tercer camino que es, acabo de darme cuenta de que la problemática que yo estaba trabajando no era la problemática fundamental, la causa fundamental, sino que esos nuevos datos me han modificado el diagnóstico. Tengo un nuevo diagnóstico. Si tengo un nuevo diagnóstico, empiezo el ciclo de nuevo. Tengo un nuevo diagnóstico, tengo por tanto que hacer un nuevo programa de diseño de intervención, hago una nueva intervención en función de lo que he programado y vuelvo a evaluar. ¿Qué puede ocurrir? Que todavía tenga que seguir trabajando esta problemática, puede ocurrir eso, o que se haya producido otro cambio, con lo cual me voy a otro ciclo, ¿vale? O que realmente ya desde aquí se ha resuelto el problema y ya ese caso ha terminado de trabajo social. ¿Se va entendiendo? Es decir, si os dais cuenta, son como ciclos, vamos a quitar esto, son como elementos que van retroalimentándose y tú puedes repetir los ciclos tantas veces como necesites, ¿vale? Si nosotros nos vamos, bueno, viendo un poco la fase, ¿no? que vienen en esta metodología, el diagnóstico sería uno de los elementos o parámetros que nosotros hemos estado trabajando, ¿verdad? No es solamente una recogida de datos previa al estudio, sino que conlleva un análisis reflexivo para anticipar su desarrollo basándonos en la experiencia profesional acumulada de otros casos sociales parecidos. Los 3 elementos básicos que se deberían de considerar en el diagnóstico para tener un claro ese diagnóstico es, primero, la parte de la persona, ese diagnóstico, nosotros lo hacemos, y ahí estarían datos personales, fuentes de ingresos, competencias, habilidades sociales, aspectos psicológicos motivacionales, asistenciales, existenciales también, temas de convivencia personal familiar, el ajuste psicoafectivo, aceptación e inclusión social, historia de problemas y resoluciones de esos problemas, vida laboral, motivación para el empleo y la independencia, formación académica, cultural, es decir, todos los aspectos personales, que son muchísimos, ¿vale?, que deberíamos de tener en cuenta en la problemática del caso. Esos son elementos que tienen que estar en el diagnóstico. También muy importante, que es lo que demanda el cliente o el usuario, es la petición o solicitud de algún recurso que podría considerarse en ocasiones como un derecho. En servicios sociales suele ser una necesidad o un problema de distinta índole, pero entre los más frecuentes, ya hemos dado algo de esto de necesidades, recordad, se podrían destacar, por ejemplo, los básicos que vienen a servicios sociales. Escasos recursos económicos, pérdida de la vivienda, relaciones emocionales de estrés, sobre todo cuando se producen situaciones de crisis, enfermedades y dependencia, rupturas y pérdidas relacionales, conflictos, ¿vale? Muy importantes personales, problemas en el funcionamiento familiar y ausencia de madurez en los roles. En la demanda se tiene que tener en cuenta los siguientes elementos. Primero, baremamos la urgencia de la misma. Establecemos, esto sí es muy importante en un diagnóstico, la causa y efecto, si fuera posible, no, siempre. ¿A quiénes afecta el problema? Eso es muy importante. ¿Y de qué manera le afecta? Duración en el tiempo y significado cognitivo-emocional que tiene. Hay personas que dicen, oye, mira, tiene un problema con el alcohol, pero no lo reconoce. Pues mire usted, entonces ese significado cognitivo-emocional que le da a esa problemática nos va a impedir que podamos trabajar ese problema con la persona. Con lo cual, el primer objetivo de mi metodología de intervención sería, en este caso, trabajar con esa persona una aceptación, un reconocimiento de que tiene ese problema, etcétera, etcétera, etcétera. Así como lo aprecia pues, también el contexto, ¿no? La familia, el contexto donde vive, cómo ve esa demanda, ese problema que nosotros estamos o estemos analizando en trabajo social. También, muy importante, hemos visto a la persona, hemos visto la demanda, el sitio donde se encuentra el trabajador social, la institución. Es decir, el trabajador social deberá conocer el centro de trabajo, los recursos disponibles con los que cuenta, estableciendo los requisitos de acceso, condiciones y duración de los mismos. Deberá disponer de una guía general de recursos,
o sea, con qué recursos cuento, y tanto de mi institución como de alrededor de mi comunidad o de cualquier colectivo o sector que yo vaya a trabajar con él, para proceder a una derivación institucional, pues si fuera oportuno. Oye, mira, yo estoy en servicios sociales comunitarios, me ha llegado un tema de sinhogarismo. ¿Cómo se trabaja con una persona sin hogar? Jolín, pues si no me sé los recursos, los sitios, las prestaciones, los centros que le dan apoyo o le dan cobertura, pues entonces ¿cómo lo voy a derivar? Entonces, todos esos recursos los debo de conocer. El elemento clave en las relaciones institucionales es la coordinación interprofesional. Si yo trabajo además con otras instituciones, tengo que conocer los cauces, los canales para transferir información, transferir casos, derivar o canalizar a sujeto o usuario. Además, es interesante que el profesional conozca también los recursos de su zona o comunidad más allá de su propio centro. Ubicación, características, datos sociodemográficos, infraestructurales, además conozca sobre el entorno en el que yo trabajo o el entorno de donde vienen los usuarios y clientes que yo atiendo, mejor voy a hacer diagnóstico los elementos que van a estar en ese diagnóstico, ¿vale? Hemos dicho que habría un estudio, un diagnóstico, una planificación que nosotros haremos. Por ahí tenéis una temática de planificación y decimos que una vez que intervenimos, evaluamos. La evaluación es el proceso, es la última etapa, aunque evidentemente si diésemos un tema específico de evaluación, os enseñaría que existen en verdad tres momentos de la evaluación, no solamente estos tres tipos de evaluación según su momento, ¿vale? Pero en principio el libro solamente os pide la última evaluación. Es la última etapa del método donde se analizan los logros conseguidos y los que no se han podido cumplir. Como se comentaba anteriormente, es la fase de diseño donde se escogen los indicadores que posteriormente se tendrán en cuenta para revisar los resultados. Es decir, cuando yo hago la planificación de mi caso, del trabajo que yo quiero realizar, ahí marco los objetivos y los indicadores que yo quiero conseguir. ¿Qué es evaluar? Comprobar si esos indicadores, esos planteamientos iniciales que yo hice en términos de logro o de objetivo, se han cumplido o no se han cumplido. ¿Vale? Bien, por otro lado, bueno, lo vamos a dejar aquí. Bueno, os voy a dar solamente una pincelada porque el libro también os da posibles indicadores de evaluación para logro de conseguido durante una intervención de trabajo social. Se puede hacer también con esta escala de calidad de vida esta escala de calidad de vida que propone el libro. No la voy a valorar, simplemente deciros que, bueno, pues un instrumento que nos permite medir de 1 a 5 determinados indicadores en una intervención de trabajo social en términos de evaluación. Para ello se da una serie de elementos que en función de la puntuación que se obtenga, ¿vale? Nosotros somos capaces de decir si tiene una persona una mala calidad de vida deteriorada, calidad de vida aceptable, buena calidad de vida o excelente calidad de vida. Esto lo podéis estudiar para el libro, pero no suelen ser parámetros que nosotros, los técnicos que medimos la calidad de vida o hacemos investigación sobre calidad de vida, utilicemos, ¿vale? Pero está muy bien para entender cómo se miden o cómo se pueden crear indicadores de medición para aspectos concretos sobre algún elemento en concreto, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, aunque aquí pone logros conseguidos durante una intervención, pues es evidente que aquí no se mide eso. Aquí lo único que se mide es la calidad de vida en función de los parámetros de esta escala, ¿vale? Para ello, pues se mide la ansiedad o el estrés, ¿vale? Aquí vienen las puntuaciones. Duermo con facilidad por las noches, tengo ganas de comer, no me noto nervioso. Pues la persona, pues lo que iría es, en función de lo que considerase, pues se le va marcando, ¿vale? En términos de depresión, aunque no es una escala de depresión, pero aquí se da una serie de elementos que están vinculados a sintomatología depresiva. En términos de satisfacción, estoy satisfecho con satisfacción vital, ¿se entiende? ¿Vale? En términos de percepción o recepción de recursos sociales, de percepción de salud, de funcionamiento familiar convivencial. Como veis, al final lo que se haría son unas puntuaciones, unos sumatorios, ¿vale? De las puntuaciones, de manera que tendríamos las puntuaciones en general. Otros posibles indicadores que nosotros podemos encontrar para evaluar, por ejemplo, intervención profesional, serían elementos que miden la convivencia familiar. Mirad, pues, aquí tenéis otro pequeño instrumento. También tenéis en el libro otro que mide el estado de salud, ¿vale? Que también os puede servir de referencia. Por ejemplo, el estado de salud mide temas de sueño, temas de alimentación, temas de actividad física o ejercicio diario, depresión, aunque ya sabéis que la depresión tiene escalas mucho más potentes, y en percepción de enfermedad
en general. Son instrumentos muy útiles, son instrumentos bastante sencillitos de manejar. Ya digo, hay otros que son más fuertes. Para empezar, siempre que queráis utilizar un instrumento o un baremo o un indicador o una escala, tenéis que acompañarlo de datos de fiabilidad y validez, porque si no, no sabéis si ese instrumento está validado y si tiene alfa de fiabilidad de Cronbach bueno o malo, ¿vale? Son indicadores de los instrumentos, pero que no vamos a trabajar aquí. Vale, con ello lo vamos a dejar, si os parece, lo vamos a dejar aquí y vamos a parar aquí. El próximo día continuamos con la metodología. Como veis, el tema de metodología es que tiene muchísimos elementos y trabajaremos a ver si podemos trabajar el tema de los modelos de intervención, ¿vale? Con ello vamos a cortar la emisión.